presentar el libro, pues le agradecí la deferencia, agradecimiento, pues que quiero hacer hoy igualmente público. Al leer el nombre del libro, La Laguna, Patrimonio de la Transición, me surgió la duda de a qué se refería. Parece que ese título también le planteó alguna cuestión a su hijo, pues le sugirió el nombre de autobiografía no autorizada. No se sabe bien si corresponde a él o es la laguna la que no autoriza la biografía que le van a hacer. Después de leerlo, creo que el libro es una mezcla de la historia de los dos y ninguno de los dos lo autoriza plenamente. Desde el prólogo, el autor nos dice que va a darnos una visión de la laguna, pero que no está seguro que sea la real. Cita a Walter Benjamin cuando dice: articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como ha sido. El libro, bajo la visión de un lagunero no nacido en la laguna, nos pasea por la ciudad, su imagen, su historia, su patrimonio, sus instituciones, su impronta religiosa, las respuestas a diferentes tradiciones, y todo bajo una perspectiva histórica y personal. Considera la laguna como ciudad de impulso para el resto de la sociedad, quizá la Atenas o la Roma de Canarias. Demasiado orgullo para no definirla, pero sí adjetivarla. Conservadora e inmovilista, pero también innovadora y creadora. Trata de defender el cultivo de la tierra como lo primero, pero sabe que esa carrera la ganó el puerto y el comercio de Santa Cruz, y la laguna se tuvo que refugiar en lo espiritual y la cultura. El obispado y la universidad fueron su defensa. La intelectualidad ilustrada, la tertulia de Nava, es la imagen de esa autodefensa. Le duele que los viajeros ilustres no se fijen en ella. Cita varios, pero solo Dulce María Loignat hace alguna estancia. Los demás, incluido Unamuno, Humboldt o Berthelot, consideran que no se viaja tan lejos para ir a misa. Se lamenta de que no haya un Bogart que diga a Ingrid Bergman: siempre nos quedará la laguna. El autor resucita de entusiasmo al hablar de los poetas laguneros. Cita también a Viera y profundiza en Nicolás Esteban, que dice: su patria no es Europa, pero desde ella, en muchas ocasiones, mira el almendro. Y como siempre, Unamuno no entiende la universalidad de una sombra, solo lo entendemos en Canarias. Y entre versos y prosa, el autor resucita la laguna. Tras reconocer el honor que significa ser patrimonio mundial, motivo de orgullo y satisfacción, discute la utilización política e ideológica localista que piensa se ha hecho de este reconocimiento. Y textualmente dice: creer que Canarias en general y la laguna en particular son el centro del mundo, ni siquiera al modo de Alexis Mundi medieval, sino como una mera manifestación de vanidad, ha limitado el afán de superación y de proyección constructiva y positiva de nuestros valores como comunidad. Nos ha hecho conformistas, incluso resignados y derrotistas en beneficio de un partidismo localista que maneja a conveniencia esas claves. Cierro comillas. Parece que el autor rejuvenece 30 años. Surge el Melchor Núñez hipercrítico, su denuncia del mal uso de las costumbres, de la identidad, de la personalidad lagunera. Tiene un ligero sabor a inmovilismo de la izquierda, al no a lo nuevo, del no a todo, negando la posibilidad de la coexistencia con lo antiguo. Ahora bien, siempre con el afán de despertar conciencias. Coincido con el autor que son muchas las cosas que aún se pueden y deben hacer para proyectar los valores de la ciudad. Pero la laguna, a pesar de los cambios, aún mantiene el encanto de antaño y muchas de sus tradiciones.
Estoy convencida que las alfombras en las calles y la romería de San Benito Abad, aunque pueda haberse desvirtuado algo su sentido original, no se perderán nunca. El capítulo de la calle Anchieta lo quiere llenar de recuerdos amistosos y vecinales, descansando en los escalones de la ermita de la Cruz de Moure y con admiración por los médicos de familia. Pero en realidad se hunde en las reminiscencias depresivas de la Guerra Civil y trata de vencer el aburrimiento lagunero intentando irse a China con unos monjes. Cuando habla del urbanismo de la laguna, el autor considera que su emplazamiento fue claramente aislacionista. Navega entre la charca de 1 metro de profundidad hasta el idílico gondolero veneciano. Se llama la laguna y no hay laguna, y San Cristóbal vadea un río que no existe. Insiste más adelante en que su indudable hegemonía religiosa en la isla, que para algunos significó un privilegio, para el autor le imprimió una identidad ideológica cerrada que incluso pervive después, cuando disminuye el peso político de la Iglesia. Cuando discute su estilo mudéjar, renacentista, barroco o neoclásico y defiende que no es ninguno, surge el lagunero enamorado de su ciudad, de su personalidad propia, aunque la ensalce criticándola, para hacer claramente una defensa que compartimos de las ideas liberales y renovadoras de la Ilustración, que son las que hacen despertar las artes plásticas, las vanguardias y el arte contemporáneo. El púlpito de la catedral, los murales de Cosío. El autor, al hablar de la transición de la sociedad aborigen a la nueva sociedad, defiende que la laguna es la síntesis dramática, superadora e integradora de aquel choque de civilizaciones del que surgió una nueva sociedad que se expresa en el mural de Cosío en la iglesia de Santo Domingo. En esa pintura y en otras similares identifica la conciencia, la conquista, sus virtudes y defectos, la esclavización, el papel de la aparición de la Virgen de Candelaria. Señala realidades que nos identifican como comunidad social histórica a lo largo del tiempo, incluso en el mando económico de militares, como García Escámez, que hace obras que denomina Mencey, Taoro, Nuestra Señora de África, sin quererme referir a la loa de la bandera española del nacionalista alcalde de Tacoronte, situaciones que el autor llama papeles cambiados. Termina este análisis del paso de la sociedad aborigen al mestizaje actual como un todo a la vez, por lo que se opone a la generalización del término godo, pues ofendería a las familias de Cosío, Rodríguez Junco, de los Armas, Alemán, un lujo todos ellos para la laguna de ayer y de ahora por su talante liberal y culto. Aprovecha su comentario del Palacio de Nava para destacar su amor a la laguna y usa la crítica para la administración que dejó hasta hace poco deteriorar el Teatro Leal o la Catedral y sigue olvidando este Palacio de Nava. Analiza además la tertulia de Nava y la Ilustración, deteniéndose precisamente en esta casa donde estamos hoy. Confluimos con él en que en la laguna, como en el resto de España, la Ilustración no fue una revolución, sino un tránsito gradual. Analiza con Viera la nobleza y con Chateaubriand la aristocracia de la laguna, que tiene 3 épocas: la de la superioridad, de la que sale para degenerar en la de los privilegios, que se extingue en la época de las vanidades, aunque quedan algunas muestras. La tertulia de Nava simboliza para el autor la creatividad intelectual, pero también coincide con el cambio del modelo económico
hacia el comercio y el puerto, hasta que se comprenda que ambas cosas son compatibles y por eso estamos aquí. El capítulo Calle San Agustín, Instituto y Universidad, capítulo importante, lo comienza con la siguiente frase: solo la cultura y la enseñanza salvarán a la laguna de la inanidad en la que se sumió. Frases parecidas a estas se leen en otros capítulos, pero es más, en textos de otros autores, o incluso se oyen en la gente por la calle. Solo la cultura, solo la universidad, solo la catedral y el obispado, y yo añadiría solo el patrimonio, solo la historia. Es realmente un complejo generalizado e inaceptable. ¿Tiene algo más Salamanca o Santiago, por citar solo algunas ciudades españolas? Todo eso no está llenando las calles de la ciudad a todas horas de visitantes. No es la personalidad de nuestra ciudad, de una gran ciudad. Desde esa perspectiva, el autor analiza parte del pleito insular, desde la pérdida del protagonismo político y administrativo de la laguna, que quizá ha sido su salvación. Resucita nombres como el de Mario Arocena, del que creo hablaremos más en esta casa. Cita el ministro Andrés Orozco y Batista, abuelo de nuestro tesorero. Cree que Tenerife actúa solo a la defensiva y pocas veces toma la iniciativa. Incluso no sabe defender la universidad compensatoria a la división provincial de 1927. En ese momento recuerda su historia y la enlaza con el Instituto Cabrera Pinto, añadiendo nombres de docentes ilustres de una u otra institución que contemplaron, entre otras cosas, el incendio de la iglesia de San Agustín. La calle la describe con admiración, pero olvida que en el negocio de los hermanos Morales no solo se jugaba al billar, sino que se alquilaban y reparaban bicicletas. Muchas bicicletas alquilé yo durante el verano. De su paso por la República y el franquismo, solo quiero destacar su tolerancia e indignación y su ausencia de rencor o venganza. Quizá mucho más interesante es su despertar al cambio, al activismo de izquierda. Dice el autor: los que habíamos perdido la guerra, como yo, aunque no había nacido. Quizá es el momento en el que trata de rescatar a la laguna de la tristeza que nos ha descrito a lo largo de su obra, pero realmente solo la justifica. Pero el activista político sí hace un análisis veraz y profundo del posfranquismo inmediato, conflictivo y con víctimas mortales, así como de la moderación para hacer un relato fidedigno del desarrollo autonómico hasta nuestros días, donde el independentismo anticolonialista y africanista fracasa en la sociedad canaria. La universidad es una constante en todo el texto y en un capítulo final analiza la división universitaria. El tema me toca muy de cerca y no voy a profundizar. Su análisis de las causas políticas de la división parece muy acertada, pero a nadie se le escapa que conozco mi etapa y la inmediatamente anterior de José Carlos Alberto, y por eso puedo afirmar que le faltan algunos datos al autor que probablemente pueda incorporar en la segunda versión del libro, edición del libro. El proceso para un dispositivo para la enseñanza universitaria en Canarias con finalidad convergente se inició en 1982 en una reunión en el despacho del ministro de Educación Federico Mayor Zaragoza, junto con el presidente preautonómico Francisco Useday y el consejero de Educación de entonces, José Carlos Alberto. Reunión que duró desde las 17 horas hasta las 22, donde se acordaron muchas cosas, entre ellas el Centro Superior de Ciencia del Mar, que considero de los más importantes en la actualidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto se duerme por los cambios políticos
y de estructura universitaria, y se retoma en 1986, cuando un nuevo rector, José Carlos, toma posesión un viernes y el lunes estaba en Las Palmas, reuniéndose con el presidente del Cabildo, el alcalde, visita todos los centros de Las Palmas y habla con el movimiento social pro universidad. Y de allí surgen pactos, la Facultad de Veterinaria, concluir la sección de empresariales, la integración del colegio universitario, que si no era así había que cerrarlo, presupuestos descentralizados, etc. Aquello funcionaba y caminaba con una política y unos pasos hacia la consolidación de un proyecto regional. Pero el oportunismo político y una injerencia desafortunada en la dignidad y autonomía de las universidades dio al traste con todo el proyecto y no consiguió ninguno de los objetivos que se propusieron los políticos que lo idearon. Triunfó la genialidad de completan Las Palmas, ¿por qué no?, cuando debió triunfar enseñanza de calidad para toda Canarias ya. Pero bueno, agua pasada no mueve molino y ahora hay que trabajar para que se retome esa idea de calidad, sin fijarse tanto en la gobernanza como objetivo histriónico para que no se tenga que arrepentir algunos. Tampoco se trata de eso, y les aseguro que por ahí hay alguna cabeza que tiene todavía muchos más datos. Dice el autor que La Laguna parece no tener clara su propia identidad, comentario que relaciona con el callejero de la ciudad. Por una parte, la revisión tardía y continua de los nombres de las calles parece no acabar nunca. Y por otra, la confusión del nombre y su ubicación. Como ejemplos evidentes, señala el autor la calle Catedral sin relación con la iglesia o el Camino Largo, nominado oficialmente como Avenida de la Universidad. Por cierto, cuando quiera el autor, nos tomamos un café en la calle de nuestra admirada y primera mujer socia de esta casa, María Rosa Alonso, aunque coincido con él que para ello a lo peor tenemos que coger el tranvía. Termina el libro con un Melchor provocador y utópico, señalando el papel mediador y motor que por historia le corresponde a la ciudad de La Laguna, papel de la capitalidad regional. Convencido de lo inviable de la propuesta en la actualidad, pero de la necesidad de hablar de ello. Tengo que decirles que he disfrutado con la lectura del libro, pues no solamente es parte de la biografía de Melchor Núñez y de la ciudad de La Laguna, sino que forma parte también de la historia de muchos de nosotros. Les invito a que buceen en sus páginas, donde algunos encontrarán recuerdos, nombres y situaciones ya olvidadas y vivencias evocadas desde otras miras. Los que no vivieron esas épocas encontrarán en una lectura fácil una visión de la ciudad. Obras como estas se convertirán en libro de consulta cuando se quiera saber algo de alguna época de La Laguna. Pero sin duda para todos la lectura del libro invita a la reflexión, especialmente en tiempos como los que corren. Mi felicitación más cordial al autor. Muchas gracias a la doctora Tejedor. No cabe duda que se leyó el libro. Don Melchor tiene la palabra. Yo quiero agradecerle, además de la asistencia de ustedes, en fin, muchísimo a Marisa Tejedor el haber aceptado presentar este libro, el haberlo hecho de manera tan, en fin, francamente destripándolo, ¿no? O sea, sabiendo encontrar un poco la esencia de lo que yo quería expresar, y ahora me referiré a ello, ¿no?
Para mí es una enorme satisfacción y un gran orgullo pues tener aquí a dos grandes rectores de la Universidad de La Laguna, ¿no? Porque el libro efectivamente tiene mucho que ver con el papel que ha jugado la universidad en la historia de La Laguna y de Canarias. También quiero agradecerle a la Económica pues el poderlo celebrar aquí. Para mí la Económica es o la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, una sociedad entrañable, no meramente un ornamento, sino una sociedad viva que tiene 240 años y que debe seguir jugando una función muy importante. Y quiero también expresar aquí que en este momento está magníficamente dirigida. Y que le agradezco mucho a José Carlos Alberto el haber presidido este acto, ¿no? Significa mucho para mí, aunque no lo crean, ¿no? También le quiero agradecer al Ayuntamiento de La Laguna pues, el haber incluido este acto en la presentación de este libro, a lo mejor a su pesar, no lo sé, dentro del programa de conmemorativo del 18 aniversario del reconocimiento de La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial. Y luego, pues bueno, hay algunas personas a las que, en fin, yo desde luego entiendo, y Marisa ha sido muy amable, ha intentado doblar la barra para el lado un poco más amable del texto, porque el texto tiene su miga, tiene su carácter polémico y beligerante, ¿no? Porque a mí me gusta la discusión. Y yo creo que de la discusión constructiva y respetuosa salen cosas, ¿no? Siempre acabarán saliendo cosas. Esto yo al ver hoy a Miguel aquí o a ver a Rafael Díaz y tal, pues me he acordado de que todavía en el fondo sigo discutiendo con Adán Martín. Sigo discutiendo con él en el fondo, ¿no? Dentro de los acuerdos enormes que teníamos en muchas cosas, pero también dentro del respeto que le tenía a su capacidad y a su trabajo, ¿no? Y esto es lo que yo quiero expresar aquí también, en fin, ese amor por la discusión y por el debate, pero siempre de una forma constructiva. Pues también se lo querría agradecer la asistencia pues, a Alberto Brito, que es presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna, ¿no? Que le da más un sesgo particularmente interesante a esa asociación, porque es un canarión, ¿no? O sea, que vivió en sus carnes lo que representó todo el enorme tragedia de la forma en que se realizó la división de la Universidad de La Laguna, ¿no? En fin, y a todos los demás. A Pablo Reyes, que también le he visto entrar en su momento, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco de La Laguna, que también tiene un papel importante que jugar en este momento en la ciudad y en su futuro, ¿no? Bueno, yo lo que quería decirle muy brevemente es que este libro forma parte de un plan personal, ¿no? Y ese plan se llama jubilación activa o prejubilación, si quieren, ¿no? Porque realmente esto ya saben que en Bebiendo Copas no se dice nunca la última, ¿no? Sino siempre la penúltima, ¿no? O sea que yo prefiero hablar de prejubilación antes que de jubilación. También forma parte de una actividad que es la de viajar, ¿no? Yo hace un año y pico, publiqué un libro que se refería a viajes que he hecho por la Patagonia, ¿no? Chilena y Argentina, que es el sitio más lejos que se me ocurrió viajar en ese momento, que se hablara español, ¿no? Porque el idioma es un instrumento muy importante, ¿no? para poder conectar, sobre todo en esos sitios tan solitarios y tan dominados por la fuerza de la naturaleza, con las personas, ¿no? Ahora estoy aprendiendo inglés aprovechando que mi nieta también lo está haciendo, ¿no? Partiendo prácticamente de cero, porque, por ejemplo, me gustaría poder viajar a Borneo y poder ver allí orangutanes y osos malayos y cosas por el estilo, ¿no? Pero este libro es otra cosa, no es viajar lejos, sino viajar a lo más próximo que se tiene, que es tu propia ciudad. Y hacerlo no solo en el espacio, sino también en el tiempo, ¿no? Desde recorriendo la ciudad en su historia y, como bien decía la presentadora, a través de tu propia vida y tu propia experiencia personal. ¿Qué es lo que he intentado hacer? Es decir, que recorro las calles, los monumentos, las iglesias, etcétera, desde la perspectiva que yo mismo las aprecié de niño y de joven, y luego, claro, entremezclándolo inevitablemente con lo que después has aprendido en la edad adulta, en los libros, en la carrera, en los estudios, en la política, en todo esto, ¿no? Y hago al final una especie de texto complejo y difícil en alguna ocasión, pero bueno, yo creo que más o menos, está mal que lo diga yo, bien resuelto, ¿no? Aunque siempre que acabas de escribir un libro tienes la sensación de que habría cosas que podías haber hecho mucho mejor, ¿no? Y algunas comentaré después también. En cuanto al estilo o la forma del texto, es muy desenfadada. Suele ser un poco hasta iconoclasta, ¿no? Así, un poco, en fin, subjetiva, porque yo no quería que fuera un texto objetivo, yo no soy un historiador, ¿no? Eso es una cosa que no está a mi alcance, ¿no? Yo lo que quería hacer era una historia con minúscula, pero bueno, lo más rigurosa y seria que pudiera, ¿no? Luego, inevitablemente, subjetiva.
Y cito a las personas por sus nombres y apellidos, quizás hasta en algún momento de forma excesiva, ¿no? Espero que nadie se moleste por ello, ¿no? Le pido disculpas en cualquier caso a cualquiera que se pueda sentir aludido de forma inadecuada. También pido disculpas por algunas ausencias. Por ejemplo, en la bibliografía me olvidé de citar los libros que ha escrito Alfredo Mederos, ¿no? Sobre la laguna, pero sí lo cito en el texto, porque, a propósito de una situación que no se las voy a contar porque prefiero que la lea, en la que le vi, teniendo yo 11 años, en el año 62, en la calle de la Carrera, en un acontecimiento, digamos, de orden público, vamos a llamarlo así, ¿no? Ahí me acuerdo de haber visto a Alfredo Mederos. Lamento no haberlo citado en la bibliografía, porque era una persona que yo apreciaba y además aprovecho para recordarla, porque ha muerto muy recientemente, ¿no? Por cierto, también aprovecho para recordar a Nando Esteves, porque es la persona a la que le dedico el texto. A Fernando Esteves, ya saben, el director del Museo de Historia de Tenerife, una persona que yo siempre aprecié mucho, ¿no? Y de la que fuimos muy amigos, ¿no? En fin, hay otras erratas. Por ejemplo, he caído en la cuenta de que en el texto, ya Marisa ha señalado algunas también, pero he caído en la cuenta, y las digo aquí con toda franqueza, ¿no? De que, por ejemplo, no digo que la tienda de los Calados, les parece una tontería, pero la tienda de los Calados o la tienda de Linares ya desaparecieron de la calle Herradores. Y no es verdad. Los Calados fue trasladado a otro sitio, está detrás de la catedral, y Linares ha abierto de nuevo. En realidad yo me quedé con la idea de Linares cerrado a propósito de la peatonalización de la calle Herradores, ¿no? Y esto, que parece una cosa minúscula, es una cosa grave, porque yo realmente transité mucho esos sitios de niño, porque mi madre era costurera, y entonces iba a comprar esos sitios, pues los botones, la sedalina, los broches de presión y estas cosas, ¿no? Y estoy seguro de que mi madre no me lo perdonaría, a la que, por cierto, entre líneas también aludo mucho, a mi madre y a mis padres, ¿no? Pero a mi madre en particular, y, en fin, porque era una persona que nos dejó a todos nosotros una impronta muy fuerte, ¿no? En fin, es otro pequeño error, pero al que yo le doy importancia. Y bueno, y también algunas personas a lo mejor no las he juzgado con la... Porque esto te das cuenta al acabar las cosas y reflexionar sobre ellas, cuando ya no tienen remedio, ¿no? A las que a lo mejor no he tratado con la suficiente justicia. Por ejemplo, José Carlos Mauricio, que en el tema de la división de la universidad, al margen de que se pueda tener desacuerdos con él en otros temas, ¿no? Pues tuvo una posición inicialmente valiente, bastante valiente, estando en Gran Canaria como estaba él. Y quizás, pues, no sé, en fin, no supe en el texto captar suficientemente el interés de ese papel que jugó, ¿no? Del papel que jugó en aquel momento tan complicado. Respecto al uso de la expresión patrimonio, que uso en el título del libro, pues también ya Marisa Tejedor ha hecho alusión a él. Yo que, en fin, lo uso un poco regañadientes, ¿no? No se les escapará que la asimilación que eso tiene, la proximidad que tiene con lo de patrimonio de la transición, con lo de patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial, ¿no? Yo realmente soy bastante crítico con el concepto, no con el reconocimiento, que me parece un honor y un orgullo para La Laguna, del que debemos estar todos muy satisfechos, ¿no? Aunque podría aprovecharse más todavía y mejor, con una serie de sinergias con otras localidades y otros lugares de Canarias que tienen seguramente méritos similares, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en Santa Cruz de la Palma, en Vegueta, en tantos sitios, ¿no? Si no funcionara ahí, si no operara un excesivo localismo, La Laguna podría jugar un papel en ese aspecto muy interesante, ¿no? No tanto entonces por el reconocimiento en sí, ni por la gestión, ya digo, aunque creo que podría haber cosas muy mejorables, sino por el concepto en sí, ¿no? El concepto de patrimonio mundial es un poco acotador, ¿no? Y todo lo que no tiene ese título, ¿qué pasa? No es merecedor de reconocimiento, no es merecedor de estima, no es merecedor de protección. El problema de singularizar algo es que lo que queda por fuera parece un poco que está dejado de la mano de Dios, ¿no? Y esto es un poco lo que ha pasado también en La Laguna. Es decir, La Laguna, para mí, lo que tiene de singular La Laguna en primera instancia es fundamentalmente su relación con el entorno, con la naturaleza y con la agricultura. Y fíjense que en el título de Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial lo que se protege es el casco histórico. Pero es que ese casco histórico no habría sido posible sin la agricultura, ni habría sido posible sin la naturaleza. Esa es la primera y más importante singularidad de La Laguna, la conexión inseparable que estableció desde su fundación con el entorno agrícola y el entorno natural, ¿no? Claro, desproteger lo que queda por fuera, pues conduce a que, por ejemplo, pues los poetas que decía antes Marisa, ¿no? Es decir, los poetas cantan fundamentalmente a los árboles en La Laguna y a los caminos de la vega,
y a los montes, de las Mercedes, etcétera. Y se han cometido barbaridades como, por ejemplo, desaparecer todos los eucaliptos de la carretera de Tejina, ¿no? Que era algo verdaderamente singular, ¿no? Aquella fila de gigantes que eran los eucaliptos de la carretera de Tejina, ¿no? Porque eso no está bajo ningún tipo de protección, ¿no? Bueno, pues estas cosas las digo a propósito del título. Yo creo que el concepto de patrimonio de la humanidad puede entrañar algunos aspectos equívocos, ¿no? No digamos ya el de patrimonio natural, en fin, las cañadas. Oiga, ¿desde cuándo las cañadas es un patrimonio de la humanidad? Sí, se da en todo caso de la naturaleza, y la naturaleza incluye a la humanidad, no al revés, ¿no? Pero en fin, y luego también pues, el que quizás desplaza la atención excesivamente hacia lo turístico, lo comercial, ¿eh? Y por ese camino, a base de franquicia, a base de multitudes, etcétera, se pierde un poco la esencia de la ciudad, el alma de la laguna, que seguramente es otra cosa, ¿no? Eso también está bien, pero hay que no perder el sentido de lo genuino, de lo realmente consustancial a la laguna. Que por cierto son los días como el de hoy, ¿no? Que no estaba encargado, pero es un día verdaderamente propicio a este asunto, ¿no? Bueno, luego lo que yo quiero transmitir en el libro es fundamentalmente esa atmósfera. Ese alma de la laguna que está precisamente en esa atmósfera. Y la atmósfera, que es toda la mezcla esta de gases que respiramos, es una cosa que por definición está contaminada. O sea, no es que sea una cosa de ahora, o sea, todos los componentes de la atmósfera son en el fondo desde el punto de vista químico contaminantes, ¿no? Pues la laguna es eso también, ¿no? La laguna está contaminada por 1000 historias, por 1000 influencias, por 1000 situaciones, efectivamente clásicas. Es más una ciudad romana que una ciudad ateniense, que una Atenas, ¿eh? Para mí es más por su sentido jerárquico, por su diseño, etcétera, es una ciudad. Yo la comparo, un poco atrevidamente, con Palmira, ¿eh? Fíjense. Y digo que, bueno, Palmira estaba rodeada de un desierto y la laguna está rodeada realmente de otro, ¿no? Porque el océano, a estos efectos, era un desierto, ¿no? En la época de la fundación y los siglos XVI y XVII. Bueno, hablando de este asunto de la conexión con la naturaleza, hay otro detalle que a mí me parece nimio, pero significativo. O sea, ustedes van al cruce este de aquí, de Tavares de Cala, con la calle San Agustín, y si miran para cualquier lado, ven montaña y ven montes, ¿eh? O sea, desde aquí te pones en esa esquina y ves hacia el fondo Anaga, el Monte de las Mercedes, hacia allá ves la Gallardina, el Púlpito, el sistema de montañas del Púlpito, la Mesa Mota. Si miras hacia el otro lado ves el inicio de la dorsal que sube hacia las Cañadas. Si miras hacia el fondo, pues ves la montaña de San Roque. Eso parezca que no es tan fácil de ver en muchas ciudades, ¿eh? Santiago de Chile, tú vas a Santiago de Chile, guardando las distancias, y estás rodeado absolutamente por la presencia abrumadora de los Andes, ¿no? Pero es un poco Bilbao. Bilbao es otra ciudad que donde quiera que mires veías las campas, salvo en las calles donde ahora queda al final el Guggenheim, ¿eh? Que a alguna gente le parecerá que es un valor añadido. Y yo, por ejemplo, que me gusta mucho Bilbao, no he apreciado nunca mucho el Guggenheim. Sé que tiene una función turística muy interesante, pero a mí me parecía que estaba mejor ver las campas desde aquel sitio y ver la ría y ver en fin, lo que fue el paisaje industrial, ¿no? de Bilbao. Pero bueno, en fin, lo digo a modo de comparación. Y por supuesto, el otro componente esencial y fundamental del alma de la laguna es al que ya hemos aludido, la cultura y la educación. O sea, esta atmósfera y la cultura y la educación. Entonces yo este asunto lo pongo en relación no con una transición. El libro no alude solo a la transición democrática, sino a 3 transiciones que yo entiendo importantes en las que la laguna ha jugado un papel decisivo. La primera es efectivamente la transición del mundo aborigen a la nueva sociedad surgida de la conquista. Eso lo he expresado, esa idea, donde la laguna no jugó un papel. O sea, los testimonios que quedan de aquella transición son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Pero la laguna fue clave, porque en la laguna se produjo la batalla decisiva de la conquista, no solo de Tenerife, sino al final de toda la consolidación de la conquista en todas las islas, ¿no? Y no por casualidad el adelantado, pues donde funda la laguna es aquí, ¿no? Y crea un poco la capitalidad de hecho de Canarias, ¿no? Esa transición ha dejado pocos testimonios, pero uno de ellos, en mi opinión, en diferido, siglos después, es precisamente el mural de Mariano de Cosillo en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Que para mí es una obra importante, ¿no?
donde queda muy bien reflejado la construcción de la cultura popular canaria. La forma en que los aborígenes interiorizan en sus viejas divinidades a la nueva divinidad de la Candelaria, ¿no? Que es la Candelaria con la Virgen de Guadalupe, etcétera, son las advocaciones religiosas propias de los aborígenes, mientras que la de los conquistadores son otras vírgenes que no necesitan ser aparecidas, ¿no?, sino que vienen directamente con ellas, la Virgen del Rosario, en fin, que está en el mural precisamente, son la Virgen del Rosario, la de los dominicos, y la Virgen de Candelaria. Luego la otra transición, que es la transición entre el antiguo régimen y la modernidad, donde esta institución efectivamente juega un papel decisivo, ¿no? Es la otra segunda gran transición. Esa es una transición donde la Laguna apuró, o sea, jugó a favor de ella, trabajó a favor de ella, pero donde los acontecimientos justamente maltrataron al final a la Laguna, porque efectivamente el cambio de modelo de básicamente agrícola, exportador, hacia el modelo, el paso del poder político y económico de las medianías hacia los puertos, acabó justamente con el papel decisivo que había tenido la Laguna en Canarias, ¿no? Además de una forma que yo creo que tiene algunos componentes reprochables, porque las personas de poder, de dinero, etcétera, que se desplazaron hacia Santa Cruz y trasladaron sus negocios a Santa Cruz, etcétera, en buena medida se desentendieron de la Laguna. Y esto es una cosa muy canaria, es decir, este sentido de la sálvese el que pueda, cada uno a lo suyo, ¿no? Y de tal forma que se creó una especie de decadencia de la Laguna tremenda en el siglo XIX, que solo se subsanó, y solo en parte, con la creación de la diócesis, que yo creo que fue una concesión interesada, porque fue un poco el preámbulo de otras cosas después que ya no tuvieron un sentido tan de distribuir, ¿no?, sino al contrario, de dividir. Pero, en fin, el siglo XIX es un siglo complicadísimo en la Laguna, de decadencia absoluta, y que solo se remedia en parte con estas cosas y, sobre todo, con la creación de la Universidad de la Laguna, que es una universidad casi que como un guadiana, ¿no? Se funda, se cierra, las presiones de Las Palmas son tremendas para que no prospere, entonces muy influidas por peleas religiosas. Eran los agustinos los que creaban la Universidad en la Laguna, los dominicos se oponían, desde Las Palmas intentaron impedirlo y de hecho lo consiguieron. O sea, se creó, se cerró 40 años, se abrió de nuevo, se cerró 25 años, en fin, era una auténtica guadiana, ¿no? Hasta que finalmente se consigue consolidar a principios del siglo XX. Ya, bueno, primero estuvo la Universidad de San Fernando, que duró poco y tal, y luego ya con Alfonso XIII finalmente Cabrera, Cabrera Pinto, consigue que el instituto, que ya había sido creado a mediados del siglo XIX, se convierta en una incipiente universidad ya definitiva. Esa universidad, yo sostengo la idea en el libro de que fue en parte una compensación a la división provincial. Fue en parte una compensación. De hecho, en el decreto que establece la división provincial, a favor de la cual no cejaron las fuerzas políticas y económicas de Gran Canaria desde el primer momento, contenía ese decreto la compensación hacia Tenerife de que, bueno, la universidad está en la Laguna. Está en la Laguna. Y en mi opinión, ese pacto tácito y fáctico también, porque está en el decreto, se rompe con la división de la Laguna en 1989, fue la 89-90, se rompe ahí, ¿no? Que me parece otra manifestación de un concepto de Canarias desastroso, porque efectivamente no se apoya en la idea de la especialización, la dedicación de cada uno a lo mejor que pueda hacer, sino en la idea de la duplicidad, triplicidad, es decir, de todos tenemos que hacer lo mismo, a ver si compitiendo con el otro nos acabamos haciendo con la totalidad del asunto, ¿no? O sea, no hay complementariedad, como de hecho tampoco la hay entre los puertos de Santa Cruz y el de Las Palmas, ni muchas otras cosas, ¿no? Puertos que, por cierto, porque a todas estas, vamos, yo no quiero con esto cultivar ningún insularismo a la contra, ¿no? Pero entiendo que en ese reparto de papeles entre los puertos canarios, evidentemente quien al final ha ganado esa pugna ha sido el puerto de Las Palmas. Lo está haciendo el puerto de Las Palmas.
vamos, en fin, y esto es un hecho objetivo, ¿no? Es decir, Puerto Santa Cruz, después de tantas historias, al final se ha convertido en un puerto de cruceros, de transporte de viajeros, de tráfico de pasajeros, y de las denostadas plataformas, miren por dónde, de las denostadas plataformas petrolíferas, fíjense por dónde, ¿no? Con un puerto de Granadilla que llega tarde, 30 años tarde, 30 años tarde. Y oye, cuando se dice eso de que bien está lo que bien acaba, o nunca es tarde de dichas buenas, en fin, depende, ¿no? Depende. 30 años perdidos en este terreno son muchos años perdidos y muchas oportunidades perdidas. Máxime cuando después ve que ese puerto está construido para ser una desgasificadora, y empieza a haber ya oposición incluso al gas natural. En fin, y mientras que otros retóricamente se oponen también al gas y se oponen a todo, pero tienen un sistema viario completísimo, completísimo, donde se malgasta gasoil y gasolina a mansalva. Y eso, comparado con una situación como la de La Laguna, donde la vía de Ronda costó un calvario sacarla adelante. El socavamiento de la TF5 a su paso por La Laguna todavía está en estudios y en veremos. Cuando es una vía, una situación que divide a la ciudad en dos, con una barrera prácticamente infranqueable, ¿no? Compare, y yo creo que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que dio toda aquella segunda transición, que fue traer el pleito insular, traer, en fin, todas estas cosas que estamos comentando. Y por último está la tercera gran transición, donde La Laguna juega también un papel pues muy importante, y es la transición democrática, que ha sido la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Es la transición a la que le dedico más tiempo, más atención en el libro, y no solo por ser la más próxima del tiempo, sino también por ser la más vilipendiada. Sí, ahora se ha puesto de moda vilipendiar a la transición democrática. Claro, y entonces me ha parecido necesario, como le está pareciendo cada vez a más gente, romper una lanza a favor de lo que significó la transición democrática. Porque con una alegría, especialmente por parte de los que no estuvieron en ella, en fin, se le quita trascendencia e importancia a aquel proceso histórico. En ese momento, fíjense lo que les voy a comentar, ¿no? Yo, en el momento de aprobarse, de someterse a votación la Constitución de 1978, más tuve, como otra mucha gente, ¿no? Por planteamientos, en fin, radicales y muy de izquierdas y tal. Ahora mismo la votaría a favor, bueno, no digo con los ojos cerrados, porque nunca hay que hacer las cosas con los ojos cerrados, pero vamos, no tengo el menor reparo en decir aquí que la votaría a favor, porque me parece que ha sido una de las mejores cosas que se han hecho en la historia de España en mucho tiempo, ¿no? Curiosamente, muchos catalanes que entonces la votaron a favor, porque entonces les parecía muy democrática y muy autonomista, ahora la votarían en contra. Porque entonces les parecía, o sea, yo creo que ahora la votarían en contra, dejando en evidencia que lo que les preocupaba no era tanto la democracia, sino la territorialidad egocéntrica, que es la que están practicando en este momento, ¿no? Bueno, este análisis de la transición democrática lo centro muy especialmente en tres hechos luctuosos, en la muerte de tres personas. Una fue la de Antonio González Ramos en 1975, otra fue la de Bartolomé García Lorenzo en 1976 y por último la de Javier Fernández Quesada, tal día como mañana hace 40 años, en 1977, ¿no? Yo le dedico mucho tiempo también digo algunas cosas sobre la muerte de Antonio González Ramos, etcétera, que seguramente no son muy conocidas, o sea, de manera que tienen un cierto interés, porque creo que he rescatado alguna situación, alguna persona, etcétera, que a lo mejor no han sido muy conocidas, ¿no? Pero sobre todo le dedico mucha atención a la muerte de Javier Fernández Quesada, que era estudiante de la Universidad de La Laguna, estudiante de biológica, como Marisa Tejedor y como yo mismo, ¿no? Porque fue una muerte, en fin, se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Yo nunca he creído en eso. Yo creo que hay algunas palabras que valen más que 1000 imágenes, ¿no? Sí, hay palabras decisivas y muy importantes. Y hay muertos que representan mucho más de lo que aparenta. Y la muerte de Javier es una de esas muertes. Es decir, es una muerte que se produce en unas circunstancias muy particulares, con una conflictividad social no tan extensa como muy intensa, muy radicalizada, con una convocatoria de una huelga general que en mi opinión fue vista hoy, a 40 años después,
fue una mala decisión, una muy mala decisión, porque buscaba un proceso de radicalización artificial que acabó mal, como después comprobamos, donde se concitan ahí el independentismo de Cubillo, que es un independentismo con un grado de irresponsabilidad terrible, terrible, y de alegría y de insensatez, en fin, que alguna vez habrá que escribir con detenimiento, ¿no? Se concita también una huelga de transportes de Tenerife que llevaba 2 meses parada, y que como consecuencia de la muerte de Javier se precipitó su resolución. O sea, un mes después, en enero de 1978, ya estaba creada la empresa pública, absorbida por las administraciones, primero por el Estado, etcétera, de transporte de Tenerife, ¿no? Y no es cualquier cosa transporte de Tenerife, porque fue seguramente la empresa y la actividad que concitó más conflictividad social durante todo el franquismo en Tenerife. Y quien dice Tenerife dice Canarias, porque realmente buena parte del antifranquismo activo se produjo en Tenerife. En Gran Canaria hubo algún episodio, por ejemplo el de Sardina del Norte, en el año 1968, pero fueron más desconectados realmente de la sociedad, mucho más. Y luego también la muerte de Javier es el momento, digamos, donde se produce un fenómeno que después se ha repetido más y que yo tampoco comparto, que es el del victimismo. Ante esa muerte se monta una campaña de prensa disparatada de periodistas como José Luis Morales, entonces, que transmitió en toda España la idea de una Canaria, bueno, al borde del caos, de una condición colonial, una insurreccional, etcétera, que produjo un efecto milagroso, y es que en las Cortes no averiguaron nada de la muerte de Javier, no se indagó nada, aquello se tapó, pero por primera vez empezaron a financiar, a dirigir hacia Canarias subvenciones para compensar esas actitudes victimistas, ¿no? Y yo eso creo que es un mal sistema. Es un mal sistema. Desde entonces la sociedad canaria se ha acostumbrado a quejarse para que le subvencionen todo. Y ha debilitado sus propias capacidades de generar riqueza y de generar actividad productiva. Y de generar investigación. Y ahí aparece de nuevo el tema de la universidad. Y de generar capacidad creativa. Porque es más fácil que nos reduzcan los viajes entre las islas, es más fácil que al final nos paguen no sé qué y que nos paguen no sé cuánto, y cuando no lo hacen, pues amenazamos con no sé qué de que somos una colonia y que nos vamos a independizar. Eso me parece una pésima escuela. Y empezó ahí. Empezó como consecuencia de la muerte de Javier Fernández Quesada. Bueno, no les quiero cansar más. Obsérvese la influencia de la laguna en esas 3 transiciones, en Canarias, y de la universidad, particularmente en la última, en la transición democrática, ¿no? Yo creo que tomo nota de lo que ha dicho Marisa, de que tendría que averiguar e investigar más algunos aspectos de aquella situación, ¿no? Y ha dado algún dato que yo desconocía y que es muy interesante. De todas formas, he intentado hacer justicia en este tema, y lo hago aquí públicamente también, en el sentido de reconocer que dentro de aquella situación tan difícil, José Carlos Alberto y Marisa Tejedor, por eso me alegra tanto que estén hoy aquí, dieron un pulso, echaron un pulso, ¿sí? Intentaron entrar, mejor o peor, con más aciertos o menos aciertos, en la defensa de un concepto, que era el concepto de una universidad regional, que generara una sinergia, seguramente en aquel momento mal desarrollada, no suficientemente implantada, pero eso era corregible. Pero hoy podríamos tener una gran universidad canaria con campus en muchos sitios. Y eso era mejor que tener 2 universidades regulares, que es lo que tenemos ahora. 2 universidades regulares. Y en fin, este es un tema que también quería expresar en el libro y lo quería expresar aquí, ¿no? El final del libro, a medida que me acerco a la actualidad, es quizás un poco más, tiene un tono un poco más polémico y un poco precipitado, ¿no? Porque lo escribí ya muy a propósito de todo el lío de Cataluña y, en fin, me parecía que no podía eludirlo, porque tiene que ver también con una cierta izquierda a la que yo he pertenecido, que ahora parece que renace, pero no es la misma, ¿eh? No es la misma. No es la misma. No nos debemos engañar, porque algunas actitudes populistas, por mucho que se quieran presentar de izquierda,
en fin, yo le acabo viendo siempre, y creo que se está comprobando en el caso de Cataluña, ¿no? El caso de Cataluña, que es un caso de un nacionalismo que crea problemas donde no hay necesidad. Que es una comunidad rica, que me recuerda un poco a esto de que se ha hecho rica con el esfuerzo de todos, y que me recuerda un poco a eso de coge el dinero y corre. De manera que me parecía interesante meter este tema al final, aunque lo he metido de una manera un poco precipitada. Y termino diciendo que bueno, hay que reformar la Constitución y que Canarias debe, supongo que habrá que reformarla, yo tampoco tengo muy claro en qué, no crean que tengo muy claro en qué. Sí tengo muy claro que creo que a Canarias le ha ido muy bien en este marco constitucional. Y le podría ir incluso mejor si hiciéramos las cosas de otra manera. Y le ha ido muy bien dentro del marco de regulación de la Unión Europea. Y le podría ir mucho mejor si optimizara sus posibilidades dentro de ese marco. De manera que, cuidado con las reformas. Porque las reformas no son siempre para mejor, sino que se te pueden complicar. Ojalá que ese no sea el caso, y ojalá también que La Laguna, aunque Marisa dice que es un poco idealista que ello, yo creo que hablando de las cosas y del papel que La Laguna podría volver a jugar en el futuro en Canarias, equilibrador entre esas tensiones que se han producido y se van a seguir produciendo inevitablemente entre Santa Cruz y La Laguna, entre Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, puede volver a ser un papel importante. Es decir, esa sí que sería una verdadera cuarta gran transición, en la que todos nos sentiríamos, yo por lo menos, muy reconocidos. Muchas gracias por la asistencia. Ah, pues sí, yo no tengo inconveniente. Si alguien quiere preguntar algo, el autor se presta que si alguien quiere preguntar algo, que se lo aclara. Prefieren leerlo, ¿no? Pues léenlo primero y después lees. Muchas gracias a todos. Habrán visto que ha sido un acto entrañable y que lo hemos pasado todos muy bien. Muchísimas gracias.